Muy buenos días, estamos en la segunda clase de la materia de cálculo, a grosso modo así se llama la materia, pues, y vamos a comenzar a responder. Bueno, primero vamos a ver un poquito de información y luego ya vamos a empezar a responder nuestra presentación. Antes de que comencemos, quiero preguntarles si tuvieron oportunidad de ver la clase anterior y si tienen alguna duda. ¿Tuvieron la oportunidad de ver la clase anterior o no? Yo miré un poco, muestra la meta, anduve un poco ocupado, pero sí miré y algunas dudas que sí tenía sí las despejé, pero igual, o sea, voy a seguir prestando atención para entenderle un poquito más. Igual de cualquier manera, si por algo, digo, yo sé que anduvieron entre exámenes, trabajo y todo esto, si tienen chance o no han tenido chance de verla y apenas la van a ver, no importa, la siguiente clase me pueden preguntar, tanto de la anterior como de esta, ¿sale? Muy bien, vamos a ver un poquito sobre lo que son las funciones, ¿ok? Los tipos de funciones, la primera se llama función constante. ¿Alguien me puede dar a leerla, por favor? Yo le digo, profe. Adelante. Eh, Función constante. Una función de la forma f de x igual a b, Y no sé. Ajá. donde b es una constante, se conoce como una función constante. Por ejemplo, f por x igual a 3, que corresponde al valor de y, donde el dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es 3. Por tanto, y igual a 3. La gráfica de abajo muestra que es una recta horizontal. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de una función constante? No importa dónde vayamos a graficar la X, la Y siempre va a ser en el 3, en el 3, en el 3, en el 3. Por eso es que todos los puntos se alinean en la línea que pasa por el 3, valga la redundancia, ¿no? Porque entonces no importa si yo me desplazo aquí en el eje de las X, recuerden que el eje de las X es el horizontal, la Y siempre va a pasar por el número 3, ¿ok? La siguiente dice función lineal. ¿Alguien más que me ayude, por favor, leyendo lo que es la función lineal? Yo Nomás le uno, ayudo, no se profe. me amontonen. Dale. Yo le ayudo. Es eh, función lineal, una función de la forma f sobre x igual a mx más b se conoce como una función lineal donde m representa la pendiente y b representa el intercepto en y. La representación gráfica de una función lineal es una recta. Las funciones lineales son funciones polinómicas. Ejemplo, f sobre x igual a 2x menos 1. Es una función lineal con un pendiente de m igual a 2 e intercepto en y en 0 menos 1. Su gráfica es una recta ascendente. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos dijiste un montón de información, ¿va? Primero, hablar de f de x significa que la función o la gráfica depende del valor de x, ¿ok? Si pusiéramos f de y, entonces tendríamos que hacer la gráfica en función de la y. Los valores que irían cambiando serían los de b. En este caso particular, los valores que van cambiando son los de x. Hasta ahí vamos entendiendo. Luego nos dice, se conoce como una función lineal. Ya ustedes viendo la gráfica, ¿qué forma tiene la gráfica? De asciende, va ascendiendo. Es una línea que va ascendiendo, ¿sí? ¿Qué significa ascender? Observen, en la parte de aquí de abajo, en esta gráfica, bueno, las dos se ve igual, pero aquí se nota un poquito más por los cuadritos. Entre más me muevo yo a la derecha, ¿sí? Mi línea va creciendo cada vez más hacia arriba. Entre más me mueva yo a la izquierda, mi línea va moviéndose hacia abajo. ¿Sí me explico? Sí. Va. Entonces dice que la M es la pendiente de la inclinación. ¿Qué es una pendiente? Precisamente la elevación o el acostado de la línea. Si mi número 2, en lugar de ser 2, fuera 3, la línea que yo estoy viendo así, la vería como más tirando hacia arriba, más recta, pues, más elevada. Mándeme. Oh, está bien, Teresa, gracias. Y el punto B es el valor
en donde va a cruzar la línea el eje de las Y. Si ustedes observan aquí abajito, déjenme escribir. Si ustedes observan, aquí abajito la línea cruza por el -1, ¿ok? Pasó por el -1, entonces, ¿por qué? Porque en la ecuación dice que B vale -1, miren, aquí está. ¿Sí? Entonces, que sea lineal también nos dice, aunque nosotros no lo veamos así, también nos dice que el exponente de la X es un 1. No aparece ahí porque por el solo hecho de aparecer X, automáticamente se entiende que su exponente es un 1. Si fuera un 2, la forma de la gráfica sería diferente y ahorita las vamos a ver. ¿Hasta aquí más o menos claro? Sí, profe. Perfecto. Dice, para trazar la gráfica de una función lineal solo es necesario conocer 2 puntos, no importan más puntos. La ecuación matemática que representa a una función, como ya vimos, es f de x igual a ax más b, donde f de x corresponde al valor de y, ¿sí? Y entonces y es igual a ax más b, donde a es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Así se llama, ordenada al origen porque es donde ordena que cruce la línea, ¿sale? La pendiente indica la inclinación de la recta cuando sube o baja, cuánto avanza o retrocede. Esto depende del signo que tenga. Si es positiva, ustedes la van a ver inclinada así. Si es negativa, entonces va a estar inclinada en sentido contrario. Bueno, esto es lo mismo. Aquí es donde dice cómo avanza 1 hacia arriba, 2 hacia la derecha. Depende pues de los datos que nos da la función. Esto no tiene como mucha relevancia. También podemos graficar una función dando valores a x y obteniendo 2 puntos en las coordenadas. Teniendo únicamente 2 puntos se puede trazar la línea, no necesitamos tener como todos, ¿sale? ¿Qué significa función polinómica? Porque anteriormente ya nos leyeron que decía que era una función polinómica. Un monomio o un término es lo que nosotros tenemos como ecuación. Por ejemplo, si una función f es de función polinomial, si f de x es igual a n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Miren, cada uno de estos que tenemos aquí nosotros, este es un término, hoy no mueve, este es un término, empezando por el signo, es el segundo término, empezando por el signo, es el tercer término. Polinómica significa que tiene muchos términos. Eso significa la palabra polinómica, ¿ok? En la primera tenemos 3 términos. Esto quiere decir que en la primera es un trinomio. En la segunda tenemos 2 términos. Significa que esto es un binomio. No recorro esta cosa. Aquí tenemos un binomio porque son 2 términos. Y esta es monómica. Mono significa uno solo, ¿sí? El dominio de todas estas funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, porque el elemento x puede ser cualquier número real, ¿sí? El dominio en una función es como, bueno, no es como, es todos los valores que la variable x puede ocupar. ¿Dónde no podrían ser así? Cuando tenemos algunas condiciones. Ya un poquito más adelante lo vamos a ver. La función cuadrática, aquí yo les decía, x en la función lineal tenía un exponente 1. ¿Aquí qué exponente tiene? A ver, chéquenle. ¿Qué exponente tiene la x ahí? Exponente es el 2. numerito chiquito que está arriba. Muy bien, 2. ¿Se fijan cómo cambia la forma de la gráfica? En la anterior era una línea así. En esta es una curva como si fuese una U. Entonces, cuando tenemos una ecuación cuadrática, así se llama cuando tiene el exponente 2. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, tenemos una gráfica de forma como si fuese una U. Como es positiva, está de esta manera. Si fuera negativa, estaría así. ¿Sale?
La otra se llama función racional y aquí es donde está importante lo que tiene que ver con el dominio. Por ejemplo, en esta ecuación dice una función racional es el cociente de dos funciones polinómicas. ¿Qué es el cociente? La división. Cuando nosotros vemos esto, nos están hablando de que la función de arriba se está dividiendo entre la función de abajo, ¿sale? Y eso es una razón, por eso es que se llama función racional, porque viene de razón, ¿ok? En este tipo de funciones, ¿cuáles son los valores que podría ocupar la X? Todos aquellos que no hagan cero el denominador. Por ejemplo, en este caso tengo la X abajo, ¿sí? En esta ecuación. Ay, perdone, pero no me traje mi pizarroncito y se me mueve el mouse para todos lados. En esta ecuación, yo no puedo decir que 1 sobre 0 me va a dar un valor. Entonces, aquí abajo, el único valor que no puedo poner es 0. Quiere decir entonces que los valores que la X puede usar es desde el infinito negativo hasta 0, sin tomar el 0, y desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Cómo se escribe eso? Eso se escribe así. Bueno, infinito coma 0. Aquí se les va a poner el valor 0. Y se tiene que poner con un paréntesis. Si yo pongo un corchete, quiere decir que estoy agarrando también el valor de 0. En este caso no es así. Y voy a poner en unión con 0, infinito positivo. Si yo recuerdo la gráfica de la recta numérica, ahorita se las voy a poner. La recta numérica, déjenme les pongo aquí una imagen de recta numérica para que la vean. Nomás que vea el caso del mouse, ¿cómo no? Ahí está. Vean, si yo recuerdo la recta numérica, hacia el lado derecho tengo los positivos, hacia el lado izquierdo los negativos, nomás que esta no me funciona porque no aparece bien cómo es. Déjenme buscar una que tenga positivos y negativos. Aquí está. Ok, aquí la estamos viendo, ¿sale? Hacia la izquierda, hacia acá, tengo los números negativos. ¿Se fijan cómo a partir del 0 hacia la izquierda van con sentido negativo? Y hacia la derecha tengo los números positivos, ¿sale? Entonces quiere decir que yo voy a usar todos los números que aparecen en la recta numérica excepto el 0. Por eso pongo el 0 con un paréntesis aquí y le pongo con un paréntesis acá, ¿sale? Eso quiere decir que el 0 no lo puedo usar, pero todos los demás números sí los puedo utilizar. Me regreso a la presentación, ¿sabes? Y lo único que pasa es que no puedo usar. ¿Dónde estoy? Sí, únicamente es el que no puedo usar. La función potencia. Una función de potencia es toda función de la forma f de x igual a x. Ahí dice xr, pero en realidad debería de estar escrito x a la r, ¿sí? Por ejemplo, algo así. X a la r. Ay, qué fea letra. Bueno, aquí arriba es donde debe estar el exponente. Donde r es cualquier número real. Puede ser positivo o negativo sin problema, ¿eh? Luego dice las funciones f de x. Y aquí debería decir x a la 4 tercios.
Es un número en fracción, pero sigue siendo un número real. Quiere decir que sí existe. La que sigue dice 5x a la 3 medios. Son funciones de potencia. Ejercicios y ejemplos con funciones en general. Expresa mediante una fórmula la función que asocia a cada número, su cuádruplo. Su cuádruplo quiere decir que la multiplico por 4. Esto se llama lenguaje algebraico. Un número 2 unidades mayor. Como no sé qué número es, utilizo la X y simplemente le agrego 2 números. Agregar significa sumar en matemáticas. Luego, la mitad de un número menos 1. La X la parto entre 2. Y a esto le resto un 1. Dice el cuadrado del número que es la unidad. El cuadrado de un número que es la unidad menor es X, no sabemos qué valor es. Y su cuadrado sería así. Esto se llama lenguaje algebraico. De todas maneras, ahí lo vamos a estar viendo. Luego, todas estas de aquí son fórmulas para derivar. Hoy vamos a ver qué es la derivada y qué es la integral. Todas estas nos van a servir, ¿sí? Dice aquí que la derivada de una constante es 0. Por ejemplo, la derivada de 5 es 0. La derivada de una función que tiene una constante y una x es la constante. La derivada de 7x es igual a 7. Bueno, dice, la derivada de una función es una de las herramientas poderosas en las matemáticas y las ciencias aplicadas. La aplicación de la derivada se puede abordar de dos formas diferentes. La primera es geométrica, como pendiente de la recta tangente a una curva. Y la segunda es a partir de la aplicación física con una tasa o razón instantánea de cambio. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si graficamos una ecuación y yo quiero saber cuánto varía de un punto a otro, eso es la derivada. Ahora sí, ¿alguien me ayuda más a leer en esto, por favor? Nada más uno, ¿eh? Yo se las leo. En Yo le esta ayudo, unidad, profe. adelante. Okay. En esta unidad se define la operación de integración como la inversa de la diferenciación, y los conceptos básicos a tratar del cálculo integral son la antiderivada de una función y la integral definida. El puente entre estas dos operaciones inversas y fundamentales del cálculo es el teorema fundamental del cálculo, que estudiaremos a detalle en esta unidad por medio del planteamiento y resolución de problemas que permitan realizar estimaciones sobre el comportamiento de un fenómeno natural y o proceso social presente en tu entorno. No se me estresen y no se preocupen. No tienen que aprender a hacer todas las plumón, hijo. Más grueso. Yes. No tienen que aprender a hacer todas las derivadas ni tampoco todas las integrales. Es más bien como conocerlas. Acuérdense que la clase es para que cuando ustedes vayan a hacer el examen, yo sé que muchas veces solo nos aprendemos la respuesta, pero cuando llego a hacer el examen y no sé cuál respuesta es, porque ya se me olvidó, de perdida el poder tener la oportunidad de resolver y decir, es esta, o por lógica me da esto, ¿no? Para que no se me estresen ahí en el examen. Las antiderivadas son las integrales y dice, supongamos que se nos pidió, encontrar una función distancia de g, cuya derivada, que es la velocidad instantánea, es f de x igual a 3x cuadrado. De lo estudiado en la primera unidad sobre las derivadas, podemos deducir que g de x es igual a 3x cúbica, debido a que la diferencial de dx es igual a x cúbica es igual a 3x cuadrada, es decir, g' es igual a f de x. Es como regresarnos nada más. Aplicación de la fórmula de integración. Escribir las antiderivadas de 4x. La antiderivada de 4x es, vean, si yo tengo la ecuación de acá de abajo, dice 2x al cuadrado. Para derivar esta función, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 2 por este 2. ¿Cuánto nos va a dar 2 por 2? 4. Y es el 4 que tengo aquí arriba. Y luego a x al cuadrado le quito un 1 menos 1. 2 menos 1 es 1, que es el exponente que aparece aquí, aunque no lo veamos. Ahí.
Y la antiderivada, entonces, sería la integral. Es como regresarnos a ver qué fue lo que se derivó. Pero no se preocupen, no lo vamos a hacer todo esto. Es únicamente para que lo conozcan. Estas son las fórmulas para integrar, que sería lo contrario que derivar. Acá vimos para derivar y estas son para integrar. Más que para ustedes, las puse para mí, para acordarme cómo explicárselas, ¿sale? Aquí son más fórmulas de integración, que eso no las vamos a ver todas completas, no se me mortifiquen. Ahora sí, vamos a comenzar a responder nuestra guía número 1, ¿sale? Dice, elige la opción que completa este enunciado. La operación que representa a la expresión diferencial de e a la x sobre dx es igual a ex. Es la diferencial de un exponente constante, una función logarítmica, una función exponencial o una variable por una constante. Me voy a regresar un poquito, ¿sale? Ojo, no se me pierdan aquí. Aquí decíamos que escribir esto como x a la r era una función ¿qué? De potencia. De potencia, también llamadas funciones exponenciales. ¿Sale? Que no se nos olvide eso. Ahora sí me voy a regresar a la pregunta. Vean cómo está escrita la e a una potencia. ¿De cuál de estas cuatro estoy hablando aquí? ¿De una exponente constante, de una función logarítmica, de una función exponencial o de una variable por una constante? Exponencial. Correcto. ¿Sí? No está tan difícil, acuérdense, nada más hay que conocer los conceptos y luego aplicarlos para saber de qué nos están hablando. A ver, esa díganme ustedes la respuesta. La A. Correctísimo, la A. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahora sí, nos hablan de calcular el resultado de 2x más 1. Dice que la integral de esta función. ¿Sale? Se los voy a escribir acá porque me cuesta mucho trabajo escribir con el plumón. Digo, con el mouse. ¿Qué tengo que hacer? Según las fórmulas de integración, aquí están, ¿sí? Voy a sacar el 2 de la integral y solo tengo x más la integral de 1. Y esto es dx. Esto es igual a 2 por la integral de x a la 1 más 1 entre 2 en dx más 1 dx más la 0 más 1 entre 1 en dx. Ahorita se los voy a enseñar, no se me estresen. Vean. Tengo la integral. Ay, déjenme verme, porque no sé si lo alcanzan a ver o no lo alcanzan a ver. Necesito verme yo. Oh, pues. Ok, ahí está. Les voy a explicar. Tengo esta integral. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Separarla. Primero voy a sacar este 2 para acá, afuera del ganchito, y adentro únicamente me queda esta x y pongo x aquí, ¿sí? Ahí le alcanzan a ver. Y luego, tengo un más 1, tengo más la integral de 1 en dx.
Lo que hice, acuérdense, saqué el 2 y nada más voy a poner x a la 1 más 1. ¿Por qué? Porque tengo un exponente 1 aquí, aunque no lo veamos. 1 más 1 y la suma de esos exponentes lo pongo abajo. En dx, esto quiere decir que estamos hablando de la diferencial de x. Y lo mismo hago acá, saco el más 1 y pongo x a la 0 más 1. ¿Por qué a la 0? Porque aquí no tenía x. Entonces pongo 0 más 1 y la suma de ellos dos los pongo aquí abajo. Luego me regreso. Ya se colgó mi video. ¿Me ven que me muevo o no me ven que me muevo? No, maestra. Está como parado, ¿verdad? Sí, está oscuro. Ok, a ver. ¡Ah! ¿Qué pasó con esto? Aguántenme un segundo, chicos. No sé si se colgó el Zoom. Wait. ¿Me siguen escuchando o no? Sí, profe. Ok, nada más denme un segundito porque no sé si se colgó Zoom o qué pasó. Si se llega a cortar, se vuelven a meter, ¿sale? Espero que no, pero si llegara a pasar. Ay, no me falles, por favor, no me falles.